¿Se ha quemado alguna vez usted con su taza de café? Sí, señor. ¿Te distraes y cuando te das cuenta tu café está muy frío? Sí, señor. ¿Sientes que tu taza cambia el sabor del café? Sí, señor. Le presentamos la Termotaza 3000, compuesta por cerámica de espuma de poliuretano y corcho. Para el diseño de un producto como la taza de café, es primordial identificar los requerimientos y necesidades de los consumidores, que luego serán traducidos en parámetros y variables de ingeniería para así desarrollar el prototipo. Para saber los requerimientos y necesidades se realizó una encuesta a 67 consumidores potenciales y se encontró que principalmente las personas buscan una taza de café. Primero, no quemarse al sujetarla. Segundo, que no se distorsione las propiedades del café, principalmente su sabor. Tercero, que mantenga el café caliente por mucho tiempo. Para traducir estos requerimientos en parámetros y variables de ingeniería, se realizó el balance de envoltura para un sistema de paredes compuestas, donde se obtuvo que el flujo de calor desde el interior de la taza hacia el ambiente depende de la temperatura del café, la geometría de la taza, la temperatura del ambiente, los coeficientes convectivos de los fluidos y sobre todo las conductividades de los materiales. Para satisfacer el primer y tercer requerimiento se deben tener en cuenta las conductividades y la geometría de la taza principalmente. Se necesita construir la taza con materiales de baja conductividad térmica, la cual es una propiedad que indica la cantidad de flujo de calor que pasa a través de un cuerpo. Entre menos conductividad posea el material, menor flujo de calor pasará. Además de las conductividades de cada material, se necesita analizar la geometría de la taza. Para ello se graficó el flujo de calor por unidad de longitud contra el radio externo de la taza. Se encontró que el radio crítico es de 4 milímetros con un flujo de calor igual a 120.63 watts por metro y es allí donde existirá la máxima disipación de flujo de calor por unidad de longitud. Además, se observa una tendencia a disminución de flujo de calor por metro al aumentar el radio. Por ejemplo, una taza con un radio de 75.2 metros deja fluir 18.5 watts por metro, es decir, la disipación de calor se reduce en un 84.6% con respecto al radio crítico. Sin embargo, los consumidores encuestados prefieren una taza de tamaño mediano, la cual posee un radio promedio de 4.10 centímetros. Nuestra taza tiene un radio de 5.10 centímetros que califica dentro de la taza mediana y así. Dado que el objetivo de la Termotaza 3000 es minimizar el flujo de calor hacia el exterior, se escogió un radio externo de 5.10 centímetros que deja pasar un flujo de calor igual a 37.71 watts por metro. Por tanto, la disipación de calor a través de la taza se reduce en un 68.7% con respecto al radio crítico. El segundo requerimiento es un tema de percepción en los consumidores. Para satisfacerlo, se le preguntó a los encuestados cuál es el material preferido en una taza. El 73.5% eligió la porcelana. Por tanto, la taza se desarrolló con una capa interna de este material. Para la medición de las temperaturas, primero se midió la temperatura ambiente. Segundo, se preparó café disolviendo 10 gramos en 600 mililitros. Se dejó ebullir y luego se dejó enfriar hasta una temperatura de 70 grados Celsius. 300 mililitros de café se sirvieron en la taza prototipo y 300 en la taza común. Tercero, se midió la temperatura del café y de la pared externa cada 2 minutos durante 14 minutos. Se realizó el mismo procedimiento, pero esta vez la temperatura de preparación fue de 80 grados Celsius. Se realizaron 2 réplicas por cada temperatura. En total se realizaron 4 experimentos. Para la medición de conductividades experimentalmente se usará la ley de Fourier, que es igual al flujo de calor por el espesor del material sobre el área de contacto por el delta de temperatura. Primero, se pasará a través de cada material un flujo de calor, el cual lo brindará la plancha, en este caso es de 1500 watts.
se medirá la temperatura de la plancha, la cual se midió en 135.5 grados Celsius. Y por último, se medirá la temperatura de la cara que no está expuesta a la fuente de calor. Este experimento se realizó para cada material, para la porcelana, para el corcho y para la espuma de poliuretano. Después de realizar los experimentos, se encontró que la temperatura del café en la taza prototipo disminuye de manera más lenta que en la taza común durante el intervalo de 14 minutos. Esto indica que la transferencia de calor es mayor hacia los alrededores en la taza común que en la taza prototipo. Por tanto, el café permanecerá por más tiempo caliente si se hace uso de la termotaza 3000. Para comprobar la efectividad de nuestro prototipo, se le pidió a 2 consumidores potenciales de café que realizaran la siguiente prueba. En un principio, cada usuario probará el café de las 2 tazas para saber si el sabor entre una y otra taza varía. Además, especificará cuál de las 2 tazas tiene una mayor temperatura en la pared externa y por último, después de 10 minutos el usuario volverá a probar y especificará en cuál taza el café está más caliente. ¿Saben igual? Sí. Ahora toque las paredes externas de la taza y cuál está más caliente. Está. Ahora vamos a esperar hasta 10 minutos para realizar la siguiente prueba. ¿Te saben igual? Ahora coge las tazas y cuál está más caliente. Este. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál café está más caliente? Este. ¿Cuál café está más caliente? Este. ¿Temperatura de la taza común? Temperatura de la termotaza 3000.